Tal vez muchos de nosotros nos podemos en algún momento llegar a preguntar si lograremos entender a Dios, pero la Biblia dice que sí. Dios de hecho nos prometió en el libro de Jeremías capítulo 24 versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que esta es una puerta, una invitación que todos nosotros tenemos para quienes deseamos conocer al Señor. Así que ahí donde usted está, le pido que por favor nos acompañe también en la siguiente oración. Bendito Rey, te damos gracias porque tú no te escondes. Tú eres un Dios tan hermoso que muestras tu amor para todos aquellos quienes queremos conocerte a ti. Queremos buscarte, Señor, con corazones humillados, contritos y humillados delante de tu presencia. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento son tesoros que podemos nosotros alcanzarlos como un tesoro. Y eso tan solamente lo hacemos comprendiendo, Señor, el estar en tu presencia, haciéndolo con temor, porque esa es la única forma en la que hallaremos el conocimiento completo y perfecto de tu persona. Te conoceremos no de manera intelectual, sino de corazón, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reflexionar en Semana Santa, este sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Y disponemos también nuestro corazón para honrarte a ti, Señor, a través de la presentación de los diezmos y las ofrendas. Te adoramos con todo el corazón. Queremos entregarlas a ti, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de todo y el oro y la plata del mundo, y que tú tienes el control por sobre todas las cosas. Por eso, ante ti, Señor, que eres un Dios soberano, rendimos todo nuestro ser y descansamos al saber que tú cuidas de nosotros. Te adoramos, te exaltamos, entregamos estas ofrendas para la extensión de tu reino. En Cristo Jesús. Amén. Amada familia, queremos recordarles a todos ustedes que estamos pues en esta serie de mensajes de Semana Santa y que el día domingo es un día de celebración, es un día de fiesta. Así que los esperamos a todos ustedes en nuestras 3 reuniones presenciales, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. En pantalla se encuentra publicada la información para nuestra dirección, para que usted pueda llegar sin ningún inconveniente. Y recordarles también que ya estamos en los últimos días para hacer la reserva de sus inscripciones, pues para asistir al día domingo. Si necesita información, gustosos estaremos en poder ayudarlos. Pero si usted nos escribe ya al terminar el día viernes o el sábado por la noche, es muy probable que ya no tengamos un espacio para poder ayudarlo. Pero si vemos que hay recurrencia en esto, estaremos nosotros muy gustosos de evaluar el abrir un cuarto culto para que todos podamos disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Y quienes no puedan asistir, recuerden también que el día domingo a las 10 de la mañana tendremos un servicio especial en línea para poder alabar a nuestro Señor en este hermoso día donde conmemoramos no solo la muerte, la sepultura, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias también a nuestro Señor que su palabra va a ser expuesta en esta noche y nuestro querido hermano Roberto Camacho trae la exposición de la palabra. Les pido que por favor nos acompañen también en oración. Bendito Rey, amado Padre Eterno, una vez más delante de ti agradeciéndote, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Nos permites, Señor, adorarte, dejando a un lado cualquier entretenimiento, dejando a un lado cualquier distracción y concentrando nuestra mente y nuestro corazón en los principios de tu palabra. Queremos entender ese sacrificio hermoso que tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Te amamos a ti. Y amamos al pueblo, amamos a la gente que necesita saber esta verdad. Por eso, Señor, te pedimos ayuda para poder proclamar lo que vamos a estudiar en esta noche. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, bienvenidos a este tiempo de estudio, de reflexión en la bendita palabra de Dios. Doy gracias al Señor por estos mensajes que hemos recibido y qué bueno que podamos tomar conciencia, reflexionar en ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre le invito, prepare su corazoncito, su mente, toda su concentración volcada hacia el Señor. En esta noche quisiera hablar acerca de lo que significa la muerte de Cristo.
Porque muchas veces lo hemos leído, lo hemos oído, pero en realidad que podamos tomar conciencia de lo que significa, lo que es, lo que vale ese sacrificio tan grande que dio nuestro Señor. Y en estos tiempos, y qué bueno que sea, no solo en estos tiempos que recordemos su muerte, sino en todo momento, en todo nuestro caminar por la vida. Así que con su corazón dispuesto vamos a comenzar este tiempo acerca de lo que significa la muerte de Cristo. Y para esto le pido que me acompañe, por favor, a Lucas capítulo 23, versos 45 y 46. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra. Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 45 y 46 dice: y el sol se oscureció, está hablando acerca de la crucifixión, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y en estos días, lo mencionaba, hemos visto acerca de la pasión, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El dolor que tuvo que enfrentar el Señor, la humillación, todo lo que le costó cargar esa cruz, poner una corona de espinas en su cabeza. Tal punto era el sufrimiento, el estrés, la agonía de nuestro Señor, que usted recuerda esa escena en Getsemaní, cuando Él está orando y les pide a sus discípulos que velen y oren. Y Él comienza a orar y de repente comienza a brotar sangre. Era tal la agonía, el estrés que tenía el Señor, que comienza a sudar sangre. La muerte de Cristo se nos explica en el Nuevo Testamento no como un suceso accidental o debido a la hostilidad de aquellos de sus adversarios, de los que gritaban: crucifícalo. No es por eso, sino que es el cumplimiento de un eterno plan por medio del cual Dios se propuso redimir al hombre. Entendamos bien esta verdad. Es el plan de Dios, es lo que Dios ha establecido para redimir tu vida, para redimir mi vida. Esta razón atribuida a la muerte de Jesús como un evento redentor se explica en algunos términos que vamos a ver en esta noche. Y estos términos a la vez se complementan entre sí, estos puntos que vamos a ver en esta noche, lo cual se orquesta toda la obra de la salvación del hombre y el propósito con el que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esta tierra. Y quisiera que mientras nosotros vamos viendo uno de estos puntos, considere y ponga su vida y reconozca todo lo que el Señor ha hecho por usted, por mí, porque nos ama con amor eterno. ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? Y lo hemos visto como Lucas dice, y una vez más lo voy a dar lectura para poder entrar en los puntos. Dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, como habrá sido el clamor de nuestro Señor, clamando a gran voz dijo: Padre, Padre, tremendo, en tus manos. Ahí vemos a Jesús crucificado, clamando y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió el Señor. ¿Qué es lo que significa esa muerte y ese sacrificio de nuestro Señor? Mire, este punto número 1 quiere decir un rescate.
Diga conmigo esta palabra hermosa: rescate. Sí, Señor. Uno de los vocablos del Nuevo Testamento que se traduce esta palabra de rescate es como lutron. Le repito, lutron quiere decir rescate. Se le encuentra algunas veces, usted puede ver en Mateo 20, 28, en Marcos 10, 45. De hecho, acompáñenme por favor a esta porción de la palabra, Mateo 20, 28, lo que dice el Señor acerca del rescate. Mateo capítulo 20, verso 28, búsquelo rápidamente. Y dice la bendita palabra de Dios. Es algo hermoso. Cuando yo leí este versículo decía: Señor, gracias por toda la obra que tú haces para cada uno de nosotros. Y dice la bendita palabra de Dios, capítulo 20, verso 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, mire, sino para servir y para dar su vida, mire, dar su vida en rescate por mucho. Esta palabra, esta traducción, lutron, se lo usa para especificar o dar significado de un rescate. ¿Rescatar qué?, se preguntará más de uno. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando se pagaba el precio por un rescate, se lo hacía a esclavos. A los cautivos se daba ese rescate por la vida. Por eso en Mateo 20, 28, Jesús explica que su servicio es como un ofrecimiento de su vida. Ese servicio, aquel cordero que bajó, que se hizo hombre, ese servicio es para ofrecer su vida en rescate por muchos. Vino a rescatar el Señor. Vino a buscar aquello que estaba perdido. El Señor, mire, toma en cuenta esto. El Señor te vino a rescatar. Este ofrecimiento del Señor voluntario, porque Él decidió bajar, humillarse. Este ofrecimiento implica ese sacrificio, esa muerte, el despojarse. Mire lo que dice, por favor, acerca de lo que hace el buen pastor en Juan capítulo 10, versos 11. Vamos, por favor, acompáñenme rápidamente y vamos a ver algunos versículos en la palabra de Dios. Juan capítulo 10, y lo hemos estudiado algunas de estas porciones con el pastor Edguita Silva, hablándonos acerca del buen pastor. Juan capítulo 10, el verso 11. Si ya lo tiene, léalo conmigo, por favor, iglesia amada. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor, mire, no es cualquiera. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a leer el verso 15. Dice: y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren lo que dice el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Sacrificio, rescate del Señor. Él nos vino a rescatar. Mire ese buen pastor, aquel que se humilló, aquel que no le importó y vino a morir en una cruz. Esta palabra, esta traducción de rescate, lutron, ocurre en el Nuevo Testamento cuando nosotros vemos en Primera de Timoteo, anótelo ahí en su cuadernito, Primera de Timoteo 2, capítulos 5 y 6, porque dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué? En rescate por todos. Primera de Timoteo 2, versos del 5 al
6. Mire, hay un solo mediador. Uno, no hay más. Aquellos que dicen que varios caminos llevan a Jesús, solo hay uno que pudo declarar con certeza que es el camino, que es la verdad y la vida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, nadie se le compara, nadie es igual. El cual se dio a sí mismo, despojó, se humilló, se dio a sí mismo por rescate por todos. Este verbo, esta palabra de rescate, este lutron, también tiene un símil que quiere decir también no solo rescatar, sino redimir. Algunas veces nosotros vemos acerca de la redención en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted puede ir al libro de Lucas, el capítulo 24 y 21. Dice la palabra de Dios: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Acuérdese que está hablando del camino a Emaús. Aquellos que estaban hablando con Jesús, estos personajes, y ni siquiera se daban cuenta. Dice, y ellos declaran, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Recuerde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, estaba en el camino a Emaús y se entabla toda esta conversación. Usted puede ver acerca de la redención en Tito, anótelo en su cuadernito. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para que redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tremendo este versículo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, dice la bendita palabra de Dios. En primera de Pedro 1:18 nosotros encontramos algo más acerca de la redención. Búsquelo, primera de Pedro 1:18, y dice la bendita palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sí, Señor. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, vemos esta palabra rescate ligado mucho a la redención, a lo que Cristo vino a hacer por nosotros. En Tito declara que Cristo ofreció su vida voluntariamente para redimir y purificar para sí un pueblo propio. Y lo vimos en primera de Pedro 1:18, que la redención se explica como algo que lo obtuvo no por medio de oro, no por medio de plata, sino por medio de la sangre de Jesús. Por eso más de una ocasión, iglesia, lo hemos dicho, que no es con fuerza de hombre, no es con entendimiento, no es por lo mucho que puedas hacer por tus obras. La salvación, ese rescate, esa redención, se lo logra solo mediante la sangre preciosa de Cristo. El rescate, aquel que vino a buscarte, que te vino a rescatar. La derivación de estas palabras, rescate, redimir, el comprar como un esclavo, comprar a un cautivo y hacerlo libre mediante ese pago, mediante ese rescate. Nosotros tenemos redención mediante la sangre de Cristo, y a la vez, por esa redención nosotros tenemos el perdón de los pecados, porque vino uno a rescatarte. Mire por favor lo que dice Efesios en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, el verso 7.
Ya lo tiene. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice la palabra. ¡Qué hermoso! A la vez que el Señor viene a rescatarnos, a redimirnos, por esa sangre preciosa también tenemos el perdón de pecados. Y a la vez tenemos una herencia eterna, como dice Hebreos 9:15. Tenemos herencia eterna. Él vino a comprar, Él vino a pagar, Él vino a sacarte de la cautividad, iglesia. Como en aquellos tiempos compraban a los esclavos. El Señor vino a comprar nuestra vida porque estábamos esclavizados en el pecado y nos vino a dar la libertad. Cristo nos redimió, Cristo nos rescató de esa maldición de la ley. Como dice Pablo en Gálatas 3:13, maldito el que es colgado en un madero. Usted lo puede revisar en su casa. Gálatas 3:13. Él se hizo maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mire el significado tan profundo de la muerte de Cristo, el rescate que Él dio por nosotros. Yo cuando leo este pasaje, brota de mi corazón tanto agradecimiento al Señor, porque Él se hizo maldición. Yo debía haber estado en esa cruz, y Él se hizo maldición por rescatarnos. Esta es la consecuencia de la muerte de Cristo. Este es el significado de la muerte de Cristo. Él vino a rescatarnos. En Apocalipsis 5:9, usted lo puede buscar, Apocalipsis 5:9, nos habla y dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cantan al Cordero. ¿Cuál es el cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ese rescate, esa redención, todos estos términos que hemos visto del rescate, de la redención, del luto, son asociados con la muerte de Cristo y nos indican que a través del ofrecimiento de su vida, de su sacrificio voluntario, el cual Dios aceptó, lo miró como un rescate que obtuvo para la liberación del hombre, de sus pecados, de la condenación eterna, porque íbamos camino al infierno, iglesia amada. Este rescate, esta liberación es real, es completa, es totalmente por la gracia, por el favor, por el amor que tiene Dios. En la muerte de Jesús satisfizo el rescate estipulado por las demandas de Dios. No solo que el significado de la muerte del Señor es este primer punto, rescate, redención, sino que hay un segundo punto y se llama expiación. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando revisaba en el diccionario encontraba esto que me llegó tanto al corazón, y quiere decir la acción de enmendar una culpa. Expiación, la acción de enmendar una culpa. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Justo no había uno. Y Él vino no solo a rescatar, sino que vino
hacer expiación. Considere conmigo lo que dice Romanos 3:25. Por favor, acompáñeme al libro de Romanos, capítulo 3, verso 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mastiquémosle bien este versículo, iglesia amada. Una vez más lo vamos a leer. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, para manifestar su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Señor aplicaba justicia directamente en nuestra vida, estábamos fulminados. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo, para que el Señor aplique, porque Él es santo, porque Él es justo, para que Dios aplique la justicia, aquello que nosotros merecíamos, lo aplique en el Señor Jesucristo. Por eso dice: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto. Mire el Señor, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Señor, qué paciente eres. En su paciencia los pecados pasados. O sea, que Dios no toma en cuenta, sino que aplicó toda esa justicia. Lo hizo maldición. Fue la expiación que se encuentra exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, para que el Señor pueda pasar por alto, perdonar esos pecados pasados. Dios envió a Jesús para que fuese la expiación de los pecados del mundo. Este acto tomó lugar no como consecuencia del amor del hombre hacia Dios. Porque si usted se pone a pensar, el hombre no busca a Dios. De hecho, el corazón del hombre siempre quiere alejarse de las cosas de Dios. Cuando vive en la carnalidad, cuando vive en la humanidad. Este acto tomó lugar no como consecuencia del amor del hombre hacia Dios, sino como resultado de su espontánea misericordia, de su iniciativa. Porque el Señor te ha dado la oportunidad. A cada uno el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. No es porque el hombre haya buscado a Dios, sino es por ese amor de Dios. Porque Él te buscó. Porque Él es misericordioso. Porque el favor, a pesar de que no lo merecemos, el favor de Dios nos ha cobijado. Es la iniciativa de Dios. Por tanto, iglesia amada, esto es un acto. Si nosotros nos ponemos a pensar, la expiación, ese sacrificio, es un acto tan generoso de parte de Dios. Generoso. En la sangre de Cristo, el pecado es condenado. Ese cordero inmolado, en esa sangre, el pecado es condenado y expiado, haciendo posible que se establezca una relación amistosa entre Dios y el hombre. Lo leímos en Lucas. Cuando el sol se oculta, hay tinieblas, se rasga el velo, se parte el velo en la mitad. Y sabe que tiene un significado tan importante cuando se rasga ese velo. Es que usted conocía el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y si no, usted lo puede leer. Pero había el lugar santo y un velo que separaba del lugar santísimo. Ese velo, la representación que se encontraba
Cristo al morir en esa cruz, al expirar, al entregar su espíritu, se partió ese velo. Y esto quiere decir que tenemos acceso libre al Padre. Y cómo no agradecerle al Señor. Tenemos acceso libre al Padre. Antes había un abismo que separaba al hombre y a Dios. Y ahora Él vino a establecer ese puente. Y tenemos acceso directo al Padre. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por esa expiación? Por esa sangre derramada. Mire, hasta la última gota. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué es lo que significa la muerte de Jesús? Es un rescate o redención. Segundo, es una expiación. Derramó su sangre, cubrió multitud de pecados que teníamos, enmendó la culpa a través de la cruz. Veamos un tercer punto, iglesia amada. No solo que nos rescató, no solo que hizo expiación, sino que, número 3, hizo reconciliación. Esto es hermoso. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versos 10 y 11. Romanos capítulo 5 versos del 10 al 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, el verso 11 lo estoy leyendo, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, mire, por Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Considere conmigo lo que dice 2 de Corintios 5:18. Unos libros más adelante, 2 de Corintios 5:18. Pues estamos estudiando la bendita palabra de Dios. 2 de Corintios 5:18 dice la palabra de Dios. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta. Lea conmigo, esto es vital, importante. Dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En estos pasajes nosotros vemos la voz activa de Dios, aquel que está haciendo la acción de reconciliar. Lo habíamos visto en el punto anterior. El hombre no busca a Dios. No es porque nació o fue iniciativa del hombre. No, sino que el Señor, al ver tanta maldad, tanta iniquidad, tanto pecado, Él dijo: necesitan un Salvador. Es Dios tomando la iniciativa. Dios es el que reconcilia a la raza humana consigo mismo. Porque de Dios no ha faltado. Dios es el que produce la acción de reconciliación en base a la cruz de Cristo, a su sacrificio. Cuando nosotros nos encontrábamos débiles, Él envió
a Jesús para morir en lugar de nosotros. Miren lo que dice Romanos 5, 6. Y esta palabra tocó tanto mi vida. Romanos capítulo 5, verso 6. Dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, oh Señor, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dios no te toma en cuenta. Cuando tú crees, cuando tú te rindes delante del Señor, Él lo hace nuevo todo. No te toma en cuenta esos pecados. Él toma en cuenta ese corazón rendido. Por eso es que nosotros vemos en el versículo 1 de Romanos capítulo 5, el verso 1, un verso conocido, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Por qué? Por la fe, por el creer, por el rendirnos, por el confesar que el Señor es nuestro Dios, es nuestro amo, es nuestro Kyrios. Si tú haces esto, dice la palabra de Dios, que eres justificado. No por lo bien que te hayas portado, por las buenas obras, justificados por esa fe, por el creer en el Señor. Y no solo que te justifica, sino que te da paz. Lo que el mundo necesita. Hoy en día, si usted se pone a preguntar, la mayoría de personas coinciden en que necesitan paz, porque estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos tormentosos. Justificados pues por la fe, dice, por esa justificación tenemos paz para con Dios. Efesios 2:16 nos dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En esa cruz, Efesios 2:16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20-21. Mire lo que dice la bendita palabra de Dios en Colosenses 1:21. Dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, preciosa sangre. Y el 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miren la grandeza de lo que es esta palabra, reconciliación. El Señor ha reconciliado, como dice en Efesios, mediante un solo cuerpo, juntándolo, matando en ella todas las enemistades, por medio de esa preciosa cruz, de ese precioso sacrificio. Tenemos acceso al Padre, estamos reconciliados. Y hemos visto estos hermosos significados, lo que significa la muerte de Jesús. Es el rescate, es la expiación, es la reconciliación que hemos visto. Veamos un punto más. Me encanta cómo el Señor nos va tomando de la mano, cómo el Señor nos va enseñando el rescate, la expiación, la reconciliación. Quisiera que veamos otro punto, y es la sustitución. Sustitución.
Esto es importante, iglesia amada. Encontramos algunos considerables número de textos donde la muerte de Cristo se presenta como una sustitución, y lo hemos leído. Esto es que en lugar de ser yo el que vaya a esa cruz, Él ocupó ese puesto. Dice en Primera de Pedro 2, 21 al 24, por favor búsquelo rápidamente. Primera de Pedro 2, versos del 21 al 24. Ya lo tienen. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Oh Señor, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O en otras palabras, fuisteis salvados. Mire, sustitución. Cristo ocupó nuestro lugar. Era yo el que debía morir por mi culpa, por mis pecados. Pero Él tomó mi lugar. Qué agradecimiento brota hacia el Señor. El justo por los injustos. Justamente Pedro nos declara y nos dice esta palabra en Primera de Pedro 3:18. Usted puede ver más adelante. Primera de Pedro 3:18 dice la bendita palabra de Dios, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, mire, sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese es el propósito de la muerte vicaria de Cristo. Se puso en lugar para que el hombre pudiese morir al pecado, y no solo eso, sino que pueda vivir a la justicia, para que el hombre se pueda acercar a Dios, para que el hombre pudiese ser justicia de Dios. Esta muerte vicaria de Cristo se entiende mejor cuando tomamos, iglesia amada, en consideración la participación, lo que Él ha hecho. Como en el Antiguo Testamento usted podía ver acerca de la culpa y de la expiación y de lo que se hacía, de lo que el Señor les mandaba, les daba una ordenanza. El pecado de un individuo no solo que tenía consecuencias negativas para él mismo, sino que también para toda la comunidad. Y lo mismo pasa el día de hoy. Cuando nosotros pecamos, debemos entender que tenemos consecuencias. Y esa consecuencia no solo es para nosotros, sino que es para todo nuestro entorno. Siempre lo he comparado como aquella bomba que se lanza, no sé, la bomba atómica, si usted la vio en algún momento, en algún video. Comienza en el centro, pero se comienza a expandir. Y comienza a afectar no solo al centro, sino todo su entorno. Así lo mismo es el pecado. Tanto en el Antiguo Testamento como en esa época, como en esta dispensación de la gracia. Un crimen no era solo un acto de un individuo con consecuencias exclusivamente personales, sino que era un peligro directo a toda la comunidad.
Y una forma de anularlo era dirigir hacia otra persona y decían y echaban la culpa. Pero debemos entender que el pecado tenía consecuencias graves no solo para una persona, sino para todo el entorno. Cuando nosotros vemos acerca de esta reconciliación, de la sustitución de Cristo, o sea que transfería la culpa, se transfería eso que yo estaba errado, se transfería aquel justo. Por eso se tomaban, ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, los machos cabríos, 2 machos cabríos. El uno era para sacrificio y sobre la cabeza del otro, el sacerdote, usted puede ver en Levítico 16:9, por cuestión de tiempo sigo avanzando, 16:9. El otro le ponían sus manos confesando sobre él todas las iniquidades del pueblo de Israel, y este macho cabrío era llevado entonces a un lugar solitario donde era puesto en libertad. ¿Qué significaba esto, iglesia amada? Que la iniquidad de la nación ya no representaba una amenaza porque había sido transferida, había sido castigada y había sido destruida. Mire el sufrimiento de Cristo, que se puso en lugar de nosotros, lo hace como aquellos corderitos. El cordero inmolado que entregó su sangre, pero a la vez fue puesta nuestra culpa sobre él. Y Dios hizo justicia. Por eso nosotros más de una vez hemos leído Isaías 53 y quisiera que terminemos con esta preciosa porción de la palabra. Isaías 53, y vemos el sufrimiento de este siervo de nuestro Dios, y mire cómo se profetizaba ya lo que había de ser con nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Saldrá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mire, sustitución, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Esto es fuerte, iglesia. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, sí, Señor. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto
de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire cómo es tan grande el amor de Dios. Tan maravilloso que es. Cuando yo leo esto, quebranta tanto mi corazón. Y qué bueno entender estos significados acerca de la muerte del Señor. Que Él te vino a rescatar, vino a hacer expiación, vino a reconciliarte y ocupó tu lugar. Sustitución, ocupó tu lugar. ¿Cómo no decirle gracias? ¿Cómo no reconocer su sacrificio? Así como Él murió por ti, ahora es el turno que nosotros vivamos por Él. Ese fue el cumplimiento del plan redentor del Señor. Él elaboró con su propia iniciativa por amor al mundo, al pecador. Todos deberíamos estar agradecidos con ese sacrificio de nuestro Dios y recordarlo cada día de nuestra vida hasta el encuentro que tengamos con el Señor. Amén. Oremos, amada iglesia. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, por darnos luz, Señor, por quitar la venda de nuestros ojos y poder entender, Señor, tu sacrificio, lo que significa tu muerte, Señor. Gracias por venir a rescatarnos, por buscar lo que había perdido, Señor, se había perdido. Gracias por la expiación que tú hiciste, derramando tu sangre hasta la última gota. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te dolió, Señor? Gracias por reconciliarnos con el Padre, porque tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Y gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, porque éramos nosotros los que debíamos haber ido a esa cruz. Pero fuiste tú y fue tu amor eterno, Señor. Gracias por toda la obra maravillosa que tú haces, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y que recordemos con mucha reverencia, con agradecimiento, con respeto tu muerte. Y que el día domingo, Señor, celebremos esa resurrección preciosa, majestuosa que tú hiciste, Señor. Te amamos y te adoramos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.